Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Como no pudieron pasar por Edom, el pueblo de Israel tenía que alargar mucho su viaje en el camino del Mar Rojo, desanimándose mucho. Otra vez, el pueblo levanta su queja contra Dios, olvidándose de sus muchas bendiciones, una batalla recientemente ganada y un futuro bendito prometido. Era una característica constante de este pueblo. No solamente la primera generación que salió de Egipto, pero también de la de sus hijos. Quejaron de tener que comer el mismo maná constantemente, despreciándolo, por no tener garantía de hallar día con día el agua ni otro tipo de comida. Que no sigamos su ejemplo. Dios no tolera esta actitud, ni en el pasado ni hoy. Envió serpientes venenosas entre ellos, matando a muchos. Dice que eran ardientes, significando que producía una herida que ardía. Estando en esta condición, la gente sí se arrepintió, pidiendo a Moisés que orasen por ellos, reconociendo su pecado contra Moisés y Dios. Moisés sí oró, era un hombre muy compasivo. Y Dios le mostró la manera en que remediara la situación. Dios siempre tiene una manera de obrar. Tenía que hacer, en este caso, una serpiente de bronce, semejante a las que les habían mordido, levantarla en un asta, y el que la mirara sería curado. Y así hizo Moisés, y así pasaba con las víctimas. Esta es una parte muy significante del Antiguo Testamento, porque en Juan capítulo 3, versículo 14,
tenemos la autoridad de la misma palabra de Jesús sobre esta historia. Y dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este incidente en el desierto nos apunta directamente a la cruz romana. Este es el remedio de Dios para una mordida mucho más horrible que la que experimentó Israel aquel día. Entonces en Juan 12:32 dijo Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, era una muerte gentil, era una ejecución romana, significando que Cristo murió por los gentiles en una cruz de romanos, tanto como para los judíos también. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos, como he dicho, en una historia muy importante. Algo que señalaba hacia el Nuevo Testamento. Este ejemplo que tuvieron de estar mordido por serpientes habla de cómo nuestro alma, nuestro interior ha sido herido por un serpiente, el mismo que estaba en el jardín de Edén, que quiere acabar, destruir el alma humana. Y era por el pecado que nosotros hemos cometido, que el diablo tiene entrada y puede hacer esta obra. Así que necesitamos ayuda, necesitamos un remedio para esta mordida que es más terrible que la mordida de cualquier serpiente que sea, porque eso puede traer muerte física, pero el pecado trae una muerte espiritual, una muerte eterna. Pero Dios tenía un remedio y levantó a su Hijo en una cruz para que todo el mundo lo viera. Allí pasaron gente de diferentes lenguas y le vieron allí crucificado. Y si viera a él con fe alguna persona, fuera salvado de esta gran y terrible mordida satánica. Hermanos, entonces tenemos el remedio de Dios en una cruz. Y dijo Jesús, como Moisés levantó la serpiente, hasta fue la instrucción de Dios, Dios ya mirando hacia la cruz, ya sabiendo qué lugar tenía la cruz en el futuro de la humanidad. Y así hizo a Moisés levantar una serpiente de bronce. Así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y que era de bronce significativo también, porque en la Biblia, bronce es el metal que significa el juicio de Dios. Cristo fue juzgado por Dios, fue la persona allí, tipificado por el bronce, digo, está siendo juzgado en la cruz. Un juicio cayó sobre él para que no cayera sobre nosotros. Bueno, este es el significado de esta porción de las Escrituras, del libro de Números, que hemos estado estudiando, y ahora vamos a ir adelante. Tenemos, mientras que vayamos adelante,
tenemos que saber por qué estamos estudiando. Ya hemos dicho que estas cosas tipifican alguna realidad que encontramos en el Nuevo Testamento, pero también vemos el Dios de justicia. Sea Dios, el reino de Dios, tiene un departamento de justicia, como cualquier nación civilizada tendría. Tenemos juicios, tenemos castigo para el pecado, por los crímenes que se cometa la gente. Hay lugares donde uno es juzgado y paga el precio por su crimen. También en el reino de Dios hay un departamento de justicia. Dios es perfectamente justo, tiene sus leyes y tiene los resultados, las sentencias que se aplica a las personas que ofenden a su ley. Por eso vemos esta cruz allí en el Nuevo Testamento. ¿Qué está haciendo Cristo en una cruz? Algunas personas quizás pensarían, bueno, ¿por qué hizo Dios las cosas así? ¿Pudiera perdonar todo el mundo, salvarles así con una palabra? No, acabo de decir hace unos minutos que Dios tiene una manera de obrar. Tenía un remedio que para la persona que fuera mordida por un serpiente. Dios tiene sus maneras para manifestar su justicia. Y en este caso, necesitaba todo el mundo observar la justicia perfecta de Dios cuando Él castigó a su propio Hijo, no por sus propios pecados, sino por los pecados nuestros. Él recibió nuestra justa juicio de Dios. Dios derramó la sentencia sobre su propio Hijo y Él pagó el precio. Se tiene que manifestarse la justicia. Se tiene que ver que si hay crímenes, hay que pagar la sentencia contra estas cosas que hemos cometido. Si lo hagas con el gobierno de la nación en que tú habitas, pues verás como tú tienes que pagar por una manera u otra la ofensa que tú has cometido. Bueno, el reino de Dios es un reino de perfecta justicia. Nadie se escapa. Por cualquier ofensa que hemos hecho contra Dios hay una sentencia. Y vemos en la cruz Cristo pagando el precio. Y la primera cosa que tenemos que decir es que Dios es justo. Entonces, una vez reconociendo la justicia de Dios perfecta, admiramos de su amor y el amor de su Hijo por pagar este precio, por hacer justicia por nosotros. Y nosotros podemos quedar sin culpa. Si nosotros miramos con fe a esta cruz y diremos, aunque no lo pronunciemos con palabras, pero reconocemos que Él está pagando por nuestros pecados. Y nosotros vamos a confiar en este acto para nuestra salvación.
Esto es lo que quiere decir creer en Cristo. Confiar en lo que hizo en la cruz por nosotros. Y solamente por confiar, por creer en Él, somos o participamos de el remedio. Esto es lo que quiso decir Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que mirase la serpiente, fue salvado. Todos nosotros que miramos hacia la cruz y reconocemos la obra que fue hecha allí y lo aplicamos a nuestras vidas, somos curados, salvados de la condenación que merecemos por ofender a nuestro Creador. Estamos estudiando la Biblia para ver esto, la justicia de Dios en castigar el pecado. Estamos aprendiendo sus maneras de obrar, como Él mandó a su propio Hijo. ¡Qué demostración de su amor! Que por castigar a su Hijo y no a nosotros. Por eso Jesús dijo, en 2 versículos después que lo que leímos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 versículos después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay en todo el universo un amor como este amor. Pero es necesario ver la justicia. Si no, no entendemos el amor de Dios. No lo apreciamos. Si no vemos primeramente la perfección de la justicia de Dios y cómo Él castiga el pecado. Entonces, una vez viéndolo, y al decir viéndolo, estoy diciendo aplicándonos a nuestras vidas, viendo la grande condenación que hay para el pecador, entonces podemos apreciar el amor de Dios. Bien, si no vemos la justicia de Dios, no apreciamos su amor en hallar una manera para que nosotros seamos curados. Pues adelante, vamos a versículo 10 de Números 21. La primera parte era en cuanto de esta serpiente de bronce que curaba la persona que mirara a la serpiente. Pasamos ahora a otra porción, y esta porción es muy linda. Los israelitas habían quejado por no tener agua a la mano. Nunca sabían cómo iban a beber en el desierto. Pero ahora Dios provee un pozo. Después de varios cambios de sitio, vamos a leerlo. Si tienes la Biblia abierta, pues mejor. Lee conmigo para que tú veas con tus propios ojos. La palabra de Dios es una bendición. Ver con nuestros ojos estas palabras y saber lo que Dios nos está diciendo. Ahora de manera física, pero aplicándola a nuestro espíritu. Dice, versículo 10, y vamos a leer hasta 16. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot acamparon en Iye-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol, o sea, al lado oriental, ¿verdad? Partieron de allí y acamparon en el valle de Zered. De allí partieron y acamparon, ves las movidas aquí, las
las mudanzas, podemos decir. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, o frontera, en otras palabras, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Este es nuestro tema. Si no viene la respuesta de inmediato, que seamos seguros que la respuesta vendrá de parte de Dios. Él da las respuestas para cada problema que pueda tener el ser humano. Así que Dios al final, después de varias mudanzas, les hace llegar a este pozo. Podemos estar seguros y confiar en un Dios que siempre suple todo lo que necesitamos. La respuesta vendrá. Y Israel se reunió y empezó a cantar. Y esta era la canción: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador, con sus báculos. Bueno, así fue la canción. Esta fue la letra de esta canción, dando crédito a los príncipes del pueblo que cavaron el pozo donde había agua, y el legislador es Moisés. Primeramente, en la otra enseñanza tuvimos un símbolo de la cruz, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo la serpiente representaba la cruz, el remedio para la herida del serpiente. Y ahora un símbolo del agua de vida. Moisés debiera hablado, ¿se acuerda la historia que pegó la roca y debiera hablado a la roca? La roca solamente fue pegado una sola vez. Sea la muerte de Cristo en la cruz solamente ocurrió una sola vez. ¿Y qué hacemos ahora? Hablamos a la roca. Dijo Jesús a la mujer samaritana: si hubieras pedido, hablado a mí, te hubiera dado vida eterna. Primeramente, entonces tuvimos un símbolo de la cruz y ahora un símbolo del agua de vida, que solamente hay que creer, hablar, pedir a la roca. Y aquí el pueblo canta al pozo. En Juan 7:38, Jesús hablando a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, el último día, el gran día de la fiesta, les prometió esto: de su interior correrán ríos de agua vida. O como Jesús dijo a la samaritana en Juan 4, versículo 10, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua que yo le daré, dijo después, en versículo 14, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces vemos el simbolismo aquí otra vez. Representa esta que Jesús está hablando a la samaritana. Agua de vida
en su ser interior que salta para vida eterna. Agua espiritual, agua eterna, agua que garantiza la salvación eterna de Dios. Fluye de un pozo interior del hombre, no como la samaritana. No tenía que ir ya más a un pozo, a un lugar especial. A veces los religiosos tienen que ir a cierto lugar para que se sientan que Dios ha concedido algo por ellos. Tienen que asistir a cierta reunión o ir a cierto gran templo. No, es un pozo interior. Dios nos lo da y está siempre con nosotros. La confianza de la vida eterna y una vida de Dios en nosotros, una nueva vida que tiene las características celestiales. Y uno puede ir cuando sea en la casa, en su habitación, y experimentar las bendiciones de Dios. Fluye de un pozo interior. Dios suplió. Antes que pidieron ellos, Dios los llevó a este lugar. Ya no tienen que quejar. No tenían ni tiempo de quejar, porque Dios de inmediato los llevó allí. Isaías dice en capítulo 12, versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Qué otra cosa puede ser más bueno, más emocionante que saber que uno es salvo? Que uno tiene la salvación, que uno es salvo, que uno va al cielo garantizado. ¿Qué produce esto? Gozo. Produce canciones de gozo, de gratitud. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es una realidad. Es una realidad. Ilustrado por agua aquí. Pero se está hablando de una condición en el corazón del cristiano que le debe hacer gozar más que los israelitas aquel día, cuando pudieron tener agua natural para refrescar su sed. Este es un tiempo de gozo y salvación que tipifica el pueblo de Dios. El fruto del Espíritu es gozo, dijo el apóstol Pablo. Es gozo. Hay razones por qué gozarnos, tremendas razones. Más allá de uno lo puede explicar. Podemos hablar de muchas bendiciones. A veces se oye de gente gozándose por haber ganado mucho dinero o lo que sea. Cualquier cosa que lo hace gozar a las personas. Pero lo que tiene el cristiano es un motivo de gozo, porque lo que tiene es más que cualquier cosa que ofrece el mundo. Es la salvación eterna. Una garantía de parte de Dios que uno pasará la eternidad con Él en lugares celestiales. Bien, seguimos adelante. Buscando pasar pacíficamente de la tierra de los amorreos, Israel envió embajadores a su rey. Sehón se llamaba el rey, y sin negociar, sin escuchar más, levantó un ejército contra ellos. Israel no solamente los venció, sino que también tomó todo su territorio y lo poseyó. Después la sanidad de las mordidas de la serpiente, hasta su triunfo
en las batallas. Este es un capítulo de victorias. Aún empiece antes de entrar en la tierra prometida. No han entrado todavía. Y Dios les está dando la victoria. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en la vida cristiana. El rey Seón perdió lo que recientemente había conquistado de los, ¿cómo se llamaban? En el momento no me viene la palabra. La nación que estaba al lado de ellos se fronterizaba con esta nación, Moab. Y el rey les había ganado este lugar, apenas lo había ganado, ahora Israel le posea. La palabra de Dios cita un proverbio de los amorreos, de ellos mismos, y lo aplica al pueblo de Israel. Vamos a verlo en versículo 27. Porque fuego salió de Hesbón. Este fue un dicho de los amorreos. Fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijos en cautividad, por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Bien, este fue el dicho de ellos después de haber ganado ese territorio. Ahora este dicho fue aplicado a Israel, que venció a los autores de este dicho. Bien, la conquista empezó en la ciudad de Hesbón y consumió a otras ciudades, echando el amorreo del territorio, Israel habitando en ellos. Siguiendo adelante, Og, rey de Basán, le desafió. ¿Ves que estas naciones levantaron contra de Israel sin tener una razón? Tenía que ser un enemigo poderoso porque Dios animó a Moisés de no tener miedo. Además, las naciones dentro de Canaán temieron al ver con Jesús que les había vencido, al ver con Israel que les había vencido. Dios les entregó al rey, su pueblo, toda su tierra, igual que con los amorreos. No quedó ninguno de los agresores de Og, y tomaron posesión de esta tierra también los israelitas. Dios mueve. Efesios 3:20 dice de qué forma mueve Él. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder de Dios, que mueve de una manera que supera cualquier poder en este mundo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Perdona si me paro, hago una pausa aquí, para que vemos lo que está diciendo aquí. En primer lugar, nos está diciendo que Dios contesta lo que pedimos y lo hace de forma más allá de que podemos entender. No oramos a Dios según nuestro entendimiento, sabiendo cómo Dios lo va a hacer, porque lo hará de una manera muchas veces que no entendemos. Ahora, ¿de qué forma? Vea, contesta lo que pedimos, pero ¿de qué forma?
Vamos a ver primeramente la palabra abundantemente. Él contesta con abundancia, abundantemente. Pero como si no fuera suficiente esto, dice no solamente abundantemente, sino que más abundantemente. Pero no, ni así es suficiente, y Dios añade una palabra más, mucho. Así que tenemos mucho más abundantemente obra Dios sobre lo que pedimos o entendemos. Los caminos de Dios, el ser humano no entiende, pero Dios tiene 1000 maneras, como dice una canción, un estribillo muy bonito. Dios tiene 1000 maneras de contestar cada oración. No le falta ideas, no le falta métodos, Dios o maneras. Dios tiene la manera de resolver nuestros problemas. A veces cuando yo oro, yo lo dejo así en las manos de Dios. Digo, Dios, yo no sé cómo vas a resolver esta cosa. A mí me parece imposible, pero tú tienes maneras de contestar esta oración y obrar en las vidas de las personas. El poder que actúa en nosotros es el poder de Dios, que se manifiesta generosamente hacia su pueblo. Qué bueno. Debemos gozarnos antes de ir a una reunión de oración. Primeramente debemos tenerlos, las reuniones de oración. Solamente orar, porque la casa de Dios será llamada casa de oración. Debemos tenerlas. Y también debemos gozarnos por saber estas promesas que Dios hará. Lo hemos dicho antes, que Dios tarde o temprano hará. Aquí lo tienen el pozo, para que puedan siempre tener agua. Bien, seguimos adelante al siguiente capítulo. Ahora estamos en capítulo 22, que es otra vez. Estamos oyendo historias, estudiando historias muy importantes de que habla el Nuevo Testamento. Son cosas para que podamos entender las realidades del Nuevo Testamento. Dios los ilustra físicamente. Nos hace saber por darnos estas ilustraciones de acontecimientos físicos que pasaban en el Antiguo Testamento, para que ayudarnos a entender lo espiritual, porque lo espiritual no es tan fácil entender. Así que Dios nos ha ayudado con todo este Antiguo Testamento, que ilustra principios espirituales, y los estamos aprendiendo uno por uno. Aquí tenemos una gran cosa. Los siguientes 3 capítulos cuentan las historias de las profecías de Balaam. También el capítulo 25, así que 22, 23, 24 son los que cuentan estas historias, las profecías de Balaam. Y el capítulo 25 relata las consecuencias de la relación entre Balaam y el rey de los Medianitas. Números 31:8 cuenta la muerte de Balaam. Estoy dando un resumen sobre dónde puedes encontrar enseñanzas sobre este profeta Balaam. Digo, en capítulo 31 vamos a ver su muerte. Josué, en Josué 24:10, si quieres apuntar y estudiar sobre este profeta, y Nehemías, en capítulo 13, versículo 2, hace lo que todos debemos hacer. ¿Qué hacen? Se acuerda de estas historias.
para evitar que se repite en su día. Para evitar el mismo problema. Josué habló de Balaam. Recuerda la historia. Nehemías habla de Balaam. Para recordar la historia, para no caer en la misma trampa. Aprendemos de la historia. Mucha gente no quiere estudiar la historia. ¿Qué caso tienen? Dicen. Cosas pasadas que no nos importa, ahora sí te importa. Sí nos importa. Porque podemos aprender de los errores del pasado y también de los éxitos. Para repetir los éxitos. Así que es importantísimo aprender la historia y por eso tenemos el Antiguo Testamento. Bueno, se acuerda de estas historias y evite que se repite. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, y Judas, en su versículo 11, hay solamente un capítulo en Judas, le menciona a Balaam también. Y Jesús mismo habla de una ocurrencia en la iglesia de Pérgamo que es semejante a la religión que tenía Balaam. Vamos a estudiar bien las historias y vamos a intentar saber qué es la religión de este hombre, que fue llamado profeta, pero seguramente no un profeta que se dedicaba a servir solamente al Dios de Israel. Vamos a entrar en la historia. Capítulo 22 de Números. El pueblo de Israel ya está llegando a su destino, la tierra prometida, y está acampado a las orillas del río Jordán. El territorio es de Moab. Y su rey ha oído cómo Israel venció a los amorreos y poseyó su territorio, lo que acabamos de hablar. Toda la nación de Moab es aterrorizada. Y el rey, que se llamaba Balac, influido por Satanás seguramente, puso en marcha otro plan. Su estrategia consistió en introducirse entre el pueblo y enseñarles sus perversidades. Mucho usa Satanás esta estrategia, hasta conseguir que se comprometieran con él. En lugar de sacar a sus ejércitos, él manda a sus embajadores, el rey manda a sus embajadores tratar con un profeta muy conocido, muy famoso. Es interesante que este rey reconoce que la verdadera lucha es siempre espiritual y no físico. La Biblia nos enseña que no todos los profetas son de Dios. Y estudiando la vida de Balaam, vemos que acude a prácticas paganas y las mezcla con cierta creencia en el Dios de Israel. Así empieza la historia de Balaam. Habitaba, según esta historia, tú puedes leer mientras que voy contando esta historia. Estoy ya hablando de versículo 5, que Balaam habitaba junto al río, dice. Al tratarse de un río, la gente de este territorio oriental sabía que se trataba del río Éufrates, en la región de los caldeos, lugar donde en el futuro florecería el imperio babilónico. Este lugar fue la cuna de muchas de las creencias en dioses que hasta la fecha siguen existiendo bajo otros nombres. El rey Balac de Moab envió a sus mensajeros desde lejos para contactar con el poderoso profeta Balaam. Balac dijo de él: yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
está en versículo 6. Quería que Balaam maldijera a Israel. Así que estaba buscando un remedio espiritual. Mal, con una mala intención, que maldijera a Israel. Y le prometió una gran recompensa por hacerlo. El rey de Moab era un experto en manipular las cosas para conseguir sus fines, una práctica satánica comúnmente usada por hombres en posiciones de poder. Balaam llamaba a Jehová su Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero es difícil saber hasta qué punto Balaam conocía su persona y sus caminos. Si Jehová hubiera sido su Dios, ¿por qué hasta ahora no había tomado en cuenta a su pueblo Israel? No sabemos de qué forma Dios se había revelado a Balaam en el pasado, pero sabemos que ahora que su pueblo es amenazado, Dios sí le habla con claridad y dice: no vayas con ellos, los mensajeros de Balac, el rey de Moab. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam informó a los mensajeros de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Lo cuenta en versículos 12 y 13. Así, rotundamente, debió zanjarse el asunto. Y también esta historia, sino que sigue hasta el capítulo 25. Dios había hablado a Balaam y él debía haberle obedecido sin vacilar. El apóstol Juan nos enseñó un principio que ha sido válido hasta la fundación del mundo. Dijo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Este versículo se encuentra en 2 de Juan, versículos 10 y 11. No reciba a las falsas doctrinas en tu casa, hermano mío. Si Balaam era inocente en un principio, digo, si acaso, no sabía lo que hacía. Cuando recibió a los primeros enviados de Balac, quizás era inocente, no sabía qué hacer. Pero esto fue antes que Dios le hablara. Después, cuando recibió a los segundos mensajeros, ya no era él inocente. Ya sabía mejor porque Dios le había hablado y era desobediente. Balaam les hospedó. Vea versículo 19 aquí. Les hospedó a los segundos mensajeros en su casa durante la noche. No los debía dejar entrar en su casa. Aquí tenemos un ejemplo. Porque el apóstol Juan dijo: no lo hagas. Cuando vienen las sectas a su casa, no los deja entrar ni los da la bienvenida. Balaam lo hizo y desobedeció a Dios. Les hospedó en su casa durante la noche, haciéndoles albergar la esperanza de un posible cambio en la orden de Dios. ¿Por qué lo hizo? Pedro no dijo que Balaam amara la maldad, sino que amó el premio de la maldad. Hay una diferencia, pero podemos decir que aborrecemos lo que es malo, pero recibimos un beneficio de estas cosas malas a veces. El manipulador Balac jugó con la codicia y el orgullo del profeta. Y esta vez le mandó una representación más honorable que la primera. En versículo 17 dice: además, prometió que le honraría mucho. O en otras palabras, que le recompensaría económicamente.
Por no haber guardado su corazón, el profeta cayó en la trampa. Y hasta allí llegamos. Vamos a seguir con la historia de Balaam en el siguiente programa. Vamos a ver esta historia cuidadosamente, porque el Nuevo Testamento tiene cosas que decirnos, de avisarnos del peligro, del error de Balaam, para que ningún siervo de Dios caiga en el mismo error y que no tengamos una apariencia de su religión. Bueno, hermanos, hasta ahí hemos llegado, pero bueno, vamos a aprender muchas cosas más. Es un poco complicado esa historia de Balaam. Profeta sí, pero profeta puramente dedicado a Dios no era, aunque él mencionaba el Dios de Israel, Jehová, y por eso podemos confundir. No todos los predicadores tampoco, hermano, porque hablan de Jesús y de Cristo, quiere decir que son verdaderos predicadores. Mucho cuidado. Mucho cuidado, ese es un ejemplo para nosotros. Y hay Balames, si puedo decirlo. Hay personas como Balaam en las iglesias. Y no debemos darles lugar, porque no son sinceros, no son completamente para el Señor. Vamos a ver cómo fue Balaam, con una codicia, con un deseo de ganancias. Ay, cuántos predicadores caen en este error. Que no seamos de ellos ni los toleremos. Bueno, hermano mío, que Dios te bendiga en un camino puro, en un camino totalmente dedicado a Dios. Que Dios te da la bendición de no comprometerte con esas trampas de Satanás y a veces de gente importante, que podemos ser engañados y decir, ay, qué bendición, que Dios me ha dado oportunidad de un empleo, ganar dinero. Cuidado, que reciba tus bendiciones de parte de Dios, de parte del cielo, buscando las cosas del cielo y no las de este mundo. Esta es una gran bendición. Si Dios nos quite esos deseos mundanos, y que Dios te bendiga a ti, hermano mío, nuestros oyentes todos, y que nos guarde de las acechanzas del diablo. Hasta la próxima vez.